Hoy quiero seguir en la misma línea que la semana pasada. No sé si os acordáis de lo que estuve hablando la semana pasada, pero la semana pasada estuvimos viendo cómo era necesario que el poder de Dios nos transformara a nosotros para que nosotros pudiéramos ser usados por Dios. Dios quiere seguir sanando los corazones, pero nosotros tenemos que tener el corazón sano. Tenemos que dejar que Dios sane nuestro corazón para poder ser instrumentos en las manos de Dios para sanar a otros. Dios quiere libertar a los cautivos y quiere hacerlo a través de nosotros, pero para que nosotros podamos libertar a los cautivos, nosotros primero hemos tenido que dejar que Dios nos libertara. Y así en todas las cosas que el Señor Jesús dijo que Él había venido a hacer a la tierra. Y hoy quiero seguir en esta misma línea porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Y nosotros no solamente es que reconocemos a Dios como nuestro Dios, es que nosotros somos hechos hijos de Dios por el poder de Dios. Y somos hijos del Dios Todopoderoso. A veces no entendemos lo que eso significa, pero no somos hijos de un Dios cualquiera de alguna de las mitologías que han existido a lo largo de la historia. Nosotros somos hijos del Dios omnipotente, somos hijos del Dios creador de los cielos y de la tierra. Somos hijos de Dios que ha creado lo visible y lo invisible. Y Dios quiere que como hijos suyos que somos, poder manifestar su poder en nosotros y a través de nosotros. Así que quiero que leamos lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 16. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1 y versículo 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor, porque tu palabra transforma los corazones. Oh Dios, sabemos que tu palabra no es un libro cualquiera, porque ningún libro es capaz de transformar los corazones, ningún libro es capaz de transformar las vidas, Señor. Pero tu palabra, Señor, transforma totalmente las vidas. Oh Dios, gracias, Señor, porque nos has revelado tu palabra. Gracias porque has permitido que te conociéramos, Señor. Oh Dios, gracias por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento y queremos pedirte que un día más tú nos abras los ojos del entendimiento para que podamos entender tu palabra, para que podamos conocerte un poquito más y para que podamos dejarte que tú obres en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que tú metas tu arado en nuestros corazones y que prepares la tierra de nuestros corazones para que la semilla de tu palabra pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Oh Dios, yo te entrego una vez más todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo para que tú puedas usarte de mí para hablar a tu pueblo. Y te pido, Señor, también que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del reino de las tinieblas. Declaro libertad sobre este lugar. Declaro que los ojos sean abiertos y que los oídos sean abiertos para que puedan ver y entender tu palabra. Oh Dios, yo reprendo al devorador de tu semilla y echo fuera toda influencia del enemigo. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que tu Espíritu pueda vivificar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos como el apóstol Pablo dice en este versículo que hemos leído que el Evangelio es poder de Dios. Y como os decía la semana pasada, nosotros tenemos que haber experimentado el Evangelio en nuestra vida, porque el Evangelio no es una teoría. El Evangelio no es una filosofía. El Evangelio no es tampoco una religión. El Evangelio es el poder de Dios manifestado. Y si empleamos la raíz de la palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, si empleamos la palabra griega, dice
que el Evangelio es dunamis, o traducido literalmente es dinamita de Dios. Y esa dinamita de Dios debe de manifestarse en nosotros para deshacer las obras de las tinieblas. Dios nos ha puesto en este mundo para que podamos deshacer las obras de las tinieblas. Así que debemos de entender qué es el poder de Dios en nuestras vidas y de qué manera opera Dios a través de nosotros. Yo quiero que pensemos un poco en cuál es el efecto de la dinamita sobre un paisaje cualquiera. El efecto de la dinamita es que la dinamita transforma totalmente el paisaje y lo siembra de destrucción. Pues la dinamita de Dios opera totalmente de forma contraria a la dinamita humana. Porque la dinamita de Dios, el poder de Dios, transforma también todo lo que toca, pero lo transforma produciendo vida, reconstruyendo lo que el enemigo ha destruido. La dinamita de Dios, en vez de producir muerte, produce vida. Cuando el poder de Dios llega a nuestra vida, pone nuestra vida patas arriba. Y donde había muerte y destrucción, lo llena de vida. Donde había maldición, lo cambia en bendición. Donde había contaminación y podredumbre y pecado, lo transforma en santidad. Donde había un corazón lleno de heridas y dolor y traumas, Dios lo transforma en curación y sanidad, poniendo en nosotros un corazón nuevo. Dios es un Dios de poder. Su evangelio es un evangelio de poder. Su espíritu es un espíritu de poder. Su palabra tiene poder. Todo en Dios es poderoso y por tanto, si nosotros nosotros hemos experimentado la vida de Dios en nosotros, tenemos que tener una vida llena de poder. Y si no hay poder en nuestra vida es porque realmente no hemos conocido a Dios. Porque todo aquel que es tocado por el poder de Dios es transformado y cambiado. Una de las características de Dios es que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, quiere decir que Él sigue siendo siempre el mismo. Por tanto, al igual que Él en el pasado tocaba los corazones y transformaba las vidas, Dios sigue hoy en día tocando los corazones y sigue transformando las vidas de todo aquel que le abre la puerta de su corazón. Jesús les dijo a los cristianos de la ciudad de Laodicea que Él estaba a la puerta del corazón llamando. Y hoy Él quiere seguir anunciando lo mismo. Él quiere seguir diciéndote que Él está a la puerta de los corazones llamando y esperando que le abramos la puerta de nuestro corazón para poder entrar y transformarnos a la imagen de Cristo. A veces nos da miedo dejar que Dios entre en nuestro corazón porque creemos que quizás nos va a llenar nuestras vidas de exigencia. A veces tenemos una imagen equivocada de Dios pensando en Dios, que Dios es un Dios tirano, que nos va a tiranizar, que va a llenar nuestra vida de exigencias y si no nos va a castigar. A veces tenemos la idea equivocada que si Dios entra en nuestra vida va a ser una vida triste, aburrida y llena de religiosidad barata. Pero no es así. Dios es un Dios de poder que nos transforma por amor, para que seamos capaces de conocer de verdad el amor. Cuando el poder de Dios nos toca, nuestra vida cobra vida y adquiere sentido. La vaciedad de nuestra vida desaparece porque Dios lo llena todo en todo y cambia nuestra vida triste, gris y aburrida en una vida de poder, de gozo y de sentido. Yo quiero que leamos en palabras del rey David la transformación que experimentamos cuando dejamos que el poder de Dios nos toque y nos transforme. Vamos a leer en el Salmo 30, el versículo 11. Cuando lo tengáis, por favor, leerlo en voz alta. Salmo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento y vaina
incluso que es más clara. Dice el rey David: has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Cuando Dios entra en una vida, cambia nuestro lamento en baile y quita nuestras ropas de luto, porque la ropa áspera era la ropa que usaban los judíos para el luto. Lo que el rey David está diciendo es que quita nuestra ropa de luto y nos viste de alegría. Es un gran y un grave error que cometen los que no conocen a Dios de pensar que el ser cristiano es una vida triste y aburrida. Porque Dios nos transforma y cambia nuestro lamento en baile y nos viste de alegría. Los cristianos realmente somos el pueblo más feliz de la tierra, porque nuestra felicidad y nuestro gozo no dependen de las circunstancias que nos rodean, sino dependen de Dios, que nos da paz en medio de las tormentas y que permite que podamos sentir su gozo aún en medio de las tristezas y de los problemas. ¿Sabéis? Una cosa que sorprendía a los espectadores del circo romano era ver cómo los cristianos, aún después de haber sido quemados vivos, habían en sus caras muecas de gozo. Y no podían entender cómo una persona puede morir quemada teniendo señal en su cara de gozo. Esto no quiere decir que no sintieran el dolor y que gritarían probablemente de dolor, pero en el momento en que nuestra alma se separa del cuerpo, hay gozo porque los ángeles están esperándonos con los brazos abiertos para llevarnos a la presencia de nuestro amado Jesús, de aquel que murió por nosotros para darnos vida eterna. Jesús dijo que los que creyéramos en Él, de nuestro interior brotaría una fuente de agua viva. Y es precioso ver brotar una fuente de agua viva, la fuerza del agua, su ímpetu y su belleza. Pues cuando le hemos entregado de verdad nuestra vida a Jesús, esto es lo que ocurre en nuestro interior. Por eso, si no hemos experimentado todavía esa fuente de agua viva, es que nos falta algo. Aunque estemos viniendo a la iglesia desde hace años, porque el asistir a una iglesia no hace que tengamos un encuentro personal con Jesús. El asistir a una iglesia no nos garantiza el experimentar el gozo de la salvación. Porque lo único que nos garantiza la salvación, lo único que nos garantiza el poder experimentar el poder transformador del amor de Dios en nuestros corazones, es cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón. Y os digo, hay muchas personas en las iglesias que pasan años y años y años asistiendo a la iglesia, pero nunca le han abierto de verdad su corazón a Jesús. Y mientras no le abran el corazón a Jesús, no pueden experimentar la nueva vida que Dios quiere que experimentemos. Si en nosotros no experimentamos esa fuente de agua viva, es que nos hace falta acercarnos un poco más a la fuente de agua que es Dios. Porque desde su trono, desde el trono de Dios y del Cordero, dice que salen las aguas vivas. Y si nos acercamos lo suficiente a su presencia, Él hará que de nuestro interior broten también esas aguas vivas. Dios quiere que podamos experimentar de verdad la vida del Cristo resucitado en nosotros. Dios quiere que su poder nos transforme. Dios desea tocarnos con su poder para transformarnos de cobardes en valientes, de personas tristes en personas alegres, de personas apáticas y sin vida en personas llenas de vida, de personas sin metas ni propósitos en personas con propósitos y con metas, de personas vacías y sin esperanza en personas con el corazón lleno y con esperanza. El propósito de Dios es transformarnos por el poder de su amor, no por el poder de la fuerza, en personas con valor. Dios ha elegido, y esto es algo muy importante que debemos de tenerlo en cuenta. Pablo nos dice que Dios ha elegido a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, a los poderosos de la tierra
y a los gobernantes. No hace falta ser alguien importante de la sociedad. El infierno estará lleno de gente importante a los ojos humanos. Y el cielo estará lleno de personas que durante su vida fueron menospreciados por la sociedad en la que vivieron, porque amaron a Jesús más que sus propias vidas. Lo importante es que le abramos la puerta de nuestro corazón a Jesús. No importa nuestro estatus social, no importa nuestro nivel económico, no importa nuestra cultura, solo importa humillarnos delante del Señor y abrirle la puerta de nuestro corazón y dejar que Él entre para que Él nos transforme por el poder de su amor. Cuando Dios nos toca con el poder de su amor, somos transformados totalmente. Cambia nuestra forma de ver las cosas y produce paz, y una paz que nadie nos puede quitar. Porque no es una paz exterior, es una paz en lo profundo de nuestro corazón y que por tanto no puede ser afectada por ninguna circunstancia exterior, por adversa que sea. Yo quiero que veamos en este día algunos ejemplos de personas que fueron tocadas por el poder de Dios y que como consecuencia fueron transformadas, para que nos demos cuenta de que nosotros, nuestra vida puede ser totalmente transformada por el poder del amor de Dios si le dejamos entrar en nuestro corazón. Porque como os decía antes, Dios no cambia. Dios transformó a las personas en el pasado y sigue transformando hoy en día a las personas del presente que le abren la puerta de su corazón. Si le dejamos a Dios que nos toque con el poder de su amor, Dios nos transformará. La única limitación que hay es que nosotros tenemos que dejarle a Dios que nos toque y que nos transforme. Porque Dios no fuerza a nadie. Jesús sigue a la puerta de nuestros corazones llamando y esperando a que le abramos la puerta. Pero si no queremos abrirle la puerta, Dios no nos va a forzar, porque Él respeta nuestra voluntad. El primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Pedro. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos 69 al 74. Evangelio de Mateo, capítulo 26, es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 74. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo en voz alta, que se os oiga bien. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó caqueada diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que me dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te destruye. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre, y enseguida con él cantó el gallo. Vemos aquí al gran Pedro sentado junto al fuego cuando habían prendido a Jesús. Y de pronto una criada se le acerca. Y quiero hacer notar que era una simple criada. No era una mujer importante. No era la esposa de algunos de los gobernadores o de los jueces. Era una simple criada.
Y esta simple criada se le acerca y le dice, oye, tú estabas con Jesús. Y todo el valor de Pedro se le vino a los pies. Y Pedro negó conocer a Jesús. La cobardía de Pedro hace que, tratando de huir de esta situación embarazosa para él, salga fuera. Y cuando estaba saliendo del patio, resulta que le ve otra criada. Insisto, no una mujer importante o la esposa de alguien importante, no. Otra simple criada. Y de nuevo le dice, oye, tú estabas con Jesús, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro, cada vez más atemorizado por su cobardía, dice no conocer a Jesús. Después de haber estado alrededor de 3 años conviviendo con Jesús, y después de haber afirmado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se viene abajo porque 2 simples criadas lo reconocen. Pero la cosa no queda ahí. Estando él fuera, lo ven personas que estaban por ahí, personas sin importancia, porque las personas importantes estaban dentro del Sanedrín juzgando a Jesús. Personas importantes que estaban por ahí vuelven a afirmar que Pedro era uno de los discípulos de Jesús, porque la forma de hablar de Pedro lo delataba. Entonces Pedro, en uno de los actos de mayor cobardía de su vida, no solamente se limita a negar que conocía a Jesús, sino que además comienza a maldecir y a jurar, a pesar de que había escuchado a Jesús decir que no se debe de jurar, y mucho menos maldecir. Pero como Pedro era un absoluto cobarde, prefirió olvidarse de lo que había aprendido de Jesús, y no solo niega conocer a Jesús, sino que además deja de lado todo lo que había aprendido de Jesús. Y la vida sigue. Pedro, encerrado en su cobardía, deja transcurrir el tiempo. Y incluso tiene varios encuentros con Jesús. Y en uno de los últimos encuentros que tuvo con Jesús, Jesús sana la herida que la negación había producido en su corazón, pero seguía siendo un cobarde. Y después de 50 días aproximadamente de la muerte y resurrección de Jesús, estando todos reunidos con los demás discípulos de Jesús en la casa de Marcos, los discípulos estaban orando a Dios. Y estando orando a Dios, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y fueron tocados por el poder de Dios. Pedro, al igual que los demás discípulos, en ese momento fue tocado verdaderamente por el poder de Dios. Y al ser tocado por el poder de Dios, fue transformado de arriba a abajo. Y ahora vamos a comprobar la transformación que el Espíritu Santo obró en Pedro. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 23 y el 36. Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 36. No del 23 al 36. El versículo 23 y el 36. Capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23 y el 36. A este entregando por el determinado consejo y anticipando conocimiento de Dios, bendices y mataste por manos inicuas crucificándole. ¿Y el 36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Vemos que Pedro, antes de ser tocado por el poder de Dios, había negado a Jesús ante unas simples criadas.
y llegó a jurar y a maldecir ante unas personas que estaban allí. Sin embargo, después de haber sido tocado por el poder de Dios, se puso en pie delante de toda la multitud que se agolpaba para ver lo que estaba sucediendo y los acusó directamente a ellos de haber prendido a Jesús y de haberlo crucificado por mano de inicuos. Y quiero decir que Pedro se estaba refiriendo a que habían hecho crucificar a Jesús por mano de los soldados romanos. Y quiero reflexionar sobre el hecho de que lo más probable es que en toda esa multitud que se había congregado hubiera soldados romanos. Porque allí donde se formaba un jaleo, donde había peligro de que se formara un tumulto, los soldados romanos acudían inmediatamente para evitar que se produjeran revueltas. Así que os digo, hay que tener valor, hay que tener mucho valor para decirle a la cara a los soldados romanos, que eran hombres acostumbrados a matar sin piedad. Había que tener valor para decirles a la cara que eran unos inicuos, porque inicuo significa injusto, malvado y cruel. Pero el valor de Pedro no se limita a este discurso el día de Pentecostés. Pero quiero que nos demos cuenta de la tremenda transformación. 50 días antes, delante de unas simples criadas, había negado a Jesús. Y 50 días después, por haber sido tocado por el poder de Dios, se levanta delante de toda la multitud y los acusa a ellos directamente de haber crucificado a Jesús. Y acusa a los soldados romanos de crueldad. Pero como os digo, el valor de Pedro no se limita a este discurso. Unos días después, Dios usa a Pedro y a Juan para sanar a un cojo de nacimiento. Y claro, al ver el tremendo milagro, porque este hombre llevaba ya más de 40 años cojo, que lo ponían en la puerta del templo para que pidiera limosna, es decir, era conocido por todos los habitantes de Jerusalén. Y llegan Pedro y Juan y le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese cojo que había nacido cojo, se levantó inmediatamente y no solamente comenzó a caminar, sino que empezó a dar saltos y a alabar a Dios. Y esto fue algo tan notorio que de nuevo se agolpa toda una multitud. Y el apóstol Pedro le vuelve a decir a los habitantes de Jerusalén que ellos eran los culpables de la muerte de Jesús. Pero el apóstol Pedro, que había sido transformado por el poder de Dios, no se limita a decirle a los habitantes de Jerusalén que ellos habían crucificado a Jesús de Nazaret. Quiero que leamos lo que ocurre en Hechos capítulo 4, versículos 17 y 20. Porque como consecuencia de esta sanidad, Pedro y Juan son apresados y llevados delante del Sanedrín. Y quiero decir que los que van a juzgar en ese momento a Pedro y a Juan son los mismos que habían condenado a muerte 50 días antes a Jesús. Y quiero que leamos lo que dicen los del Sanedrín a Pedro y a Juan y cuál es la respuesta de Pedro y Juan. Hechos capítulo 4, versículos 17 al 20 dice: sin embargo, para que no divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, en este nombre. Y llamándolos les cuidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos como los del Sanedrín amenazan a Pedro y a Juan para que no sigan hablando de Jesús. Y quiero resaltar el hecho de que los del Sanedrín no amenazaban en balde. De hecho, os digo, hacía un poquito más de 50 días habían condenado a muerte a Jesús. Y cuando esto había ocurrido, Pedro había negado conocer a Jesús delante de unas simples criadas. Incluso había llegado a jurar en falso y había maldecido
simplemente por la acusación de unas personas desconocidas. Sin embargo, ahora, después de que había sido tocado por el poder de Dios, fue capaz de desafiar a la autoridad del Sanedrín y les dijo a la cara que no los iban a obedecer y que ellos iban a seguir predicando en el nombre de Jesús. Y esto lo puede hacer Pedro porque había sido tocado por el poder transformador de Dios, que lo había convertido de un simple y vulgar cobarde en un hombre valiente. Pedro es una clara muestra de la transformación obrada por el poder de Dios cuando una vida es tocada por el poder de Dios. Pero Pedro no fue el único transformado por ser tocado por el poder de Dios. Todos los discípulos fueron transformados, porque hasta ahora os he hablado de la cobardía de Pedro, pero tengo que reconocer que Pedro era el más valiente de todos los discípulos, y ya vemos lo valiente que era. Pues él era el más valiente de todos los discípulos, porque a pesar de su gran cobardía, siguió a Jesús de lejos. Mientras que los demás discípulos corrieron y huyeron como ratas despavoridas ante el temor de que los que habían prendido a Jesús los prendieran a ellos también. Así que vemos que todos los discípulos de Jesús eran unos hombres cobardes como pocos. Sin embargo, todos los que estaban en la casa de Marcos orando fueron tocados por el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios los tocó, los transformó, y de haber salido huyendo como ratas despavoridas, todos acabaron muriendo por el nombre de Jesús. Pedro fue crucificado en Roma cabeza abajo. Andrés, Felipe, Simón y Santiago, el hijo de Alfeo, fueron también crucificados. Mateo y Santiago, el hijo de Zebedeo, murieron a espada. A Mateo lo hirieron con una espada y murió a consecuencia de las heridas. Y a Santiago, según nos relata el libro de los Hechos, fue también muerto a espada. Probablemente le cortaron la cabeza. Santiago, el hermano de Jesús, que fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, fue lanzado desde el pináculo del templo, pero como al caer no estaba muerto, lo remataron apedreándolo. A Judas Tadeo lo mataron con flechas y a Tomás lo mataron con una lanza. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue martirizado en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Juan, el apóstol Juan, fue metido en aceite hirviendo, aunque Dios lo libró milagrosamente de la muerte, por lo que fue desterrado a la isla de Patmos. Después de su destierro fue liberado y acabó siendo el único de los discípulos que murió de viejo, aunque con las tremendas secuelas producidas por el aceite hirviendo. Marcos murió siendo arrastrado por caballos por las calles de Alejandría hasta morir. Lucas, el médico amado del equipo apostólico de Pablo, murió ahorcado en Grecia. Creo que al enfrentarse a estas muertes tan horribles, manifestaron claramente en sus vidas el poder transformador del amor de Dios. Porque todos ellos, unos años antes, cuando aún no habían sido tocados por el poder del amor de Dios, salieron huyendo como ratas cobardes cuando prendieron a Jesús. Sin embargo, después de haber sido tocados por el poder transformador de Dios, fueron hombres valientes que no dudaron en morir de la forma más horrible por su fe. ¿Y qué decir de Pablo? A Pablo el poder de Dios no lo transformó de cobarde en valiente. A Pablo el poder de Dios lo transformó de perseguidor en perseguido, de verdugo en reo de muerte. Pablo, antes de tener el encuentro con el Cristo resucitado en el camino de Damasco y antes de ser tocado por el poder de Dios, era un perseguidor de la iglesia. De joven, Pablo no dudó en guardar las chaquetas o los mantos o lo que llevaran en aquella época a los que mataron a Esteban, el primer mártir cristiano. Ahí estaba Pablo,
un jovencito, guardando la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Pero no se conformó con eso. Pablo se convirtió rápidamente en verdugo y comenzó a perseguir sin tregua ni descanso, sin piedad, a los cristianos, encarcelándolos e incluso llevándolos a la muerte, hasta que tuvo su encuentro con el Cristo resucitado en el camino de Damasco y fue tocado por el poder del amor de Dios. Después de su encuentro con Cristo y de ser tocado por el poder del amor de Dios, fue totalmente transformado y se convirtió en perseguido él mismo y en torturado. Podemos ver lo que el apóstol Pablo sufrió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27. Lo voy a leer yo para abreviar. Pablo escribe en la segunda parte del versículo 23 hasta el 27, dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Es decir, ya ni podía contar las veces que había sido azotado. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Aunque el apóstol Pablo no pudo escribirlo, pero Pablo acabó siendo torturado y finalmente decapitado por orden del tirano del emperador Nerón. Nadie pasa de ser perseguidor a perseguido. Nadie pasa de ser torturador a torturado, de verdugo a reo, si no ha sido tocado y transformado por un poder tan grande como el poder del amor de Dios. Y para terminar quiero decirte que el poder de Dios no ha desaparecido. Dios sigue tocando y transformando las vidas hoy. Os he leído lo que les ocurrió a los discípulos que fueron tocados por el poder de Dios, cómo Dios los transformó. Pero el poder de Dios sigue transformando hoy en día las vidas. No sé si lo sabéis, pero hoy en día la inmensa mayoría de misioneros cristianos, y me estoy refiriendo a los que de verdad son cristianos que han nacido de nuevo, la inmensa mayoría son personas que han sido transformadas por el poder de Dios, de prostitutas a misioneras, de drogadictos a misioneros, de delincuentes y asesinos a misioneros. No sé si sabéis que muchas de las cárceles de Sudamérica están siendo gestionadas por cristianos misioneros que antes eran delincuentes, que antes eran asesinos. Yo conozco a un hombre que mató a su propio padre y ahora ha sido transformado por el poder del amor de Dios. Es increíble lo que el poder de Dios hace en una vida cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón. Porque el poder de Dios sigue tocando hoy en día las vidas y sigue transformando a todo aquel que se deja tocar por Dios. El problema está en que nosotros tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. Nosotros tenemos que querer que Dios entre en nuestra vida y nos transforme. Así que yo quiero invitarte hoy a que dejes que Dios pueda tocarte con su poder. Y de esa manera seas transformado por el poder del amor de Dios. Si Dios ha hablado a tu corazón y quieres que abrirle la puerta de tu corazón a Dios, yo te invito a que salgas aquí delante y oraré contigo y por ti. Mientras tanto yo voy a cerrar los ojos y voy a orar para despedirnos
Pero cualquiera que quiera ser tocado por el poder de Dios, cualquiera que quiera entregarle su vida a Jesús, yo le invito a que pase aquí delante y oraremos. Señor, yo quiero darte las gracias porque he dado la palabra que tú has puesto en mi corazón. Ahora, Señor, te toca a ti hacer la obra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a los corazones. Yo reprendo al devorador, reprendo a todo espíritu inmundo que quiere impedir que las almas puedan abrir la puerta de su corazón al Señor en esta mañana. Yo reprendo toda obra perversa de las tinieblas. Proclamo libertad en este lugar por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Proclamo que el poder de Dios es el poder más poderoso de toda la tierra, de todo el universo, de lo visible y de lo invisible. Declaro la victoria de Jesús en la cruz sobre todos nuestros pecados, sobre todo el reino de las tinieblas. Yo declaro libertad y liberación sobre los que estén escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Oh Dios, yo te pido que tú hables a los corazones, que tu Espíritu traiga convicción de pecado y arrepentimiento, Señor, y que tú puedas tocar los corazones, Señor. Te pido, Señor, que cuando nos vayamos a nuestras casas, no nos olvidemos de tu palabra. No nos olvidemos de abrirte cada día la puerta de nuestro corazón para que tú puedas tener el control, el reino y el señorío de nuestras vidas en el nombre de Jesús.